A ver, en la historia del cine hay muchísimas estrellas, claro, pero luego está Greta Garbo. Y es que ella es algo más. Su historia no es solo la de una actriz increíble, es la de un enigma, la de un ícono que decidió ser dueña de su propia leyenda hasta el mismísimo final. Así que vamos a meternos de lleno en el misterio de la que llamaban la Divina. Quiero estar sola. Si hay una frase que la define es esta, pero ojo, también la persiguió toda su vida. Ella misma llegó a decir que lo que quería expresar en realidad era «quiero que me dejen en paz», que no es lo mismo. Pero da igual. Esta frase se convirtió en el lema de su vida y la verdad es la clave para empezar a entender todo lo que vino después. Porque claro, antes de ser la gran Garbo, era Greta Gustafsson, una chica que venía de Suecia. Su transformación en la Divina no fue cosa del azar, para nada. Fue una creación, un producto de la maquinaria más potente que existía en esa época, el sistema de estudios de Hollywood. Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM, no es que le dieran un contrato y ya está, no. Le esculpieron una identidad de cero. Es que hay que entender cómo funcionaba aquello. Los estudios no contrataban actores, creaban dioses. Y para Garbo, diseñaron un personaje a medida. La mujer fatal, misteriosa, con ese toque de melancolía, una europea completamente inalcanzable en plena América. Y aquí viene lo más interesante de todo. Ese famoso hermetismo de Garbo. Esa necesidad de estar sola no era solo cosa suya. Fue una estrategia de marketing calculadísima. Nada de entrevistas. Autógrafos, ni uno. Ir a estrenos, jamás. En una industria que vivía de la exposición, la MGM vendió justo lo contrario, su ausencia. Y el público se volvió loco con el misterio. Vamos a ver ahora cómo todo esto se reflejaba en la pantalla, porque antes de que el mundo escuchara su voz, se enamoró perdidamente de su rostro. En la época del cine mudo, Garbo no necesitaba actuar en el sentido clásico, le bastaba con estar ahí. Y con eso, cambió las reglas del juego para siempre. Pensemos un momento en el cine mudo de entonces. Todo eran gestos súper exagerados, muy teatrales para que se entendiera la historia. Pues llegó Garbo y rompió con todo. Se dio cuenta antes que nadie de que la cámara es como un microscopio de las emociones, que con un primer plano bien iluminado podía transmitirlo todo, sin decir ni una palabra. Su técnica era, una auténtica lección de contención. La mirada era su herramienta principal. Podía expresar deseo, tristeza, desprecio, lo que fuera, sin apenas mover un músculo de la cara. Su gran truco era no enseñar la emoción de golpe, sino dejarla entrever, obligándote como espectador a buscarla en sus ojos. Y esta cita del filósofo Roland Barthes lo explica a la perfección. Él no hablaba de una cara bonita y ya, hablaba de un rostro que era casi un concepto, una idea de perfección. Era tan expresivo en su quietud que se convertía en una especie de lienzo donde el público proyectaba todo lo que sentía. Pero, claro, entonces llegó el sonido, una auténtica revolución que se llevó por delante las carreras de muchísimas estrellas del cine mudo. ¿Qué iba a pasar con el mayor icono del silencio? La expectación por oír la voz de Garbo fue, literalmente, un acontecimiento mundial. Y la MGM, una vez más, demostró que eran unos genios. No se limitaron a estrenar una película sonora. Crearon un evento. El eslogan «Garbo habla» generó un suspenso brutal. Y años más tarde hicieron lo mismo con «Garbo ríe». Cada nueva faceta suya era un tesoro que había que descubrir. Y cuando por fin habló en Anna Christie, el mundo entero se quedó en silencio para escuchar. Y su voz no era lo que nadie se esperaba. Era grave, un poco ronca, casi andrógina y con un acento sueco muy marcado. ¿Y qué pasó? Pues que en vez de destruir el mito, lo hizo todavía más grande, más exótico. El mayor riesgo se convirtió en su mejor carta. Pero claro, ninguna estrella reina sola para siempre. La llegada de otra actriz europea, Marlene Dietrich, fichada por el estudio rival, Paramount, preparó el terreno para uno de los duelos de estilo y de personalidad más fascinantes que ha visto Hollywood. Esta rivalidad, en realidad, fue en gran parte una guerra entre estudios. Se dice que Paramount le dijo a su director estrella, «Tráeme una Garbo, pero que sea alemana», y él les trajo a Marlene Dietrich. ¿Y qué hizo Garbo? Nada. El silencio absoluto. Jamás la mencionó en público, lo que por supuesto hizo que la leyenda de su rivalidad creciera todavía más. Y es que el contraste entre las dos es brutal. Garbo era como el espíritu, Dietrich era la carne. Garbo se escondía de la cámara, Dietrich la seducía. El estilo andrógino de Garbo venía de la comodidad, de querer pasar desapercibida. El de Dietrich era una declaración de intenciones, puro teatro. Eran en el fondo las dos caras de la mujer moderna. Y todo esto nos lleva al acto más radical y definitivo de su carrera, el que la convirtió en un mito para siempre. Después de estar en lo más alto, Garbo hizo algo que nadie se esperaba.
Simplemente desapareció. Solo tenía 36 años. Pensemos en eso un momento. 36. En la cima del mundo, después de una película que no funcionó demasiado bien, La mujer de las dos caras, en 1941, decidió que ya estaba. Y se acabó. Sin comunicados, sin giras de despedida, se fue y punto. Y esta es la gran pregunta que ha fascinado a todo el mundo durante décadas. ¿Fue por el fracaso de una película? ¿Estaba harta de la fama? ¿O fue, y esto es lo más interesante, el acto definitivo de control sobre su propia imagen? Congelarse para siempre en su momento de máximo esplendor. Es que el contraste es increíble. La mujer más famosa del planeta se convirtió en una persona anónima que paseaba por Nueva York. Se dedicó a caminar por la ciudad, a coleccionar arte y a proteger su soledad con una determinación increíble durante casi 50 años. Entonces, ¿qué nos queda de ella? Pues al elegir el silencio, Garbo consiguió que su eco resonara mucho más fuerte que la voz de cualquier otra estrella. Su legado no está solo en sus películas, sino sobre todo en ese enorme vacío que dejó al irse. Su impacto fue gigantesco. Cambió la forma de actuar para siempre, redefinió la moda con un estilo que a día de hoy sigue siendo moderno y creó un nuevo modelo de famoso, el que se va. Y más allá de todo eso, con su independencia y su estética, puso en jaque los roles de género de su época, abriendo un camino para todas las que vinieron después. Y acabamos con esta pregunta, que hoy, en la era de la sobreexposición total, es más relevante que nunca. En un mundo donde lo vemos todo de todo el mundo a todas horas, la historia de Greta Garbo nos hace plantearnos qué es realmente el poder de una estrella. Quizá, y solo quizá, su mayor actuación fue la de desaparecer, porque con ese acto se aseguró de no irse nunca del todo.